Vamos al siguiente capítulo, que dice algo bien bonito, Ignacio. Dice, porque si yo en tan poco tiempo tal familiaridad he adquirido con vuestro obispo, es decir, lo conoce Ignacio, Onésimo, ¿no? Es el que estamos hablando, el obispo. Familiaridad, digo no a lo humano, sino espiritual. ¿Cuánta mayor razón tengo para felicitaros a vosotros que estáis tan templados con él, como la iglesia con Jesucristo y Jesucristo con el Padre? ¿Eso a qué les recuerda? ¿No les recuerda una enseñanza de Pablo? Que están unidos ustedes con el obispo, como la iglesia con Jesucristo y como Jesucristo con el Padre. ¿Y eso a qué enseñanza se parece? Que también lo diría, yo le agregaría a la enseñanza de Pablo, como la dijo Pablo, como el marido con su esposa, ¿no? Así estén unidos. Y lo invita así, ¿no? A que sea el sacramento así, como Cristo está unido a su iglesia. Pues, Efesios 5, ¿no? Eso nos recuerda, Efesios 5, 21 en adelante. Ahorita lo vamos a ver. Dice, a fin de que todo en la unidad suene al unísono, que nadie se llame a engaño. Dice, a fin de que todo en la unidad, dice, al unísono. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan de Dios. Y aquí ya comienza a hablar de algo interesantísimo. Miren, yo creo que si lo leemos así, puede ser que pase desapercibido. Pero díganme, ¿si existe eso en el protestantismo? Que cuando hay una desunidad, dice el protestante, ya nos privamos del altar de Dios, la Santa Cena. No, el protestante no tiene esa relación de la Santa Cena o la Eucaristía, como lo quieran llamar, con la unidad de la iglesia. Ellos no enseñan eso, no tienen esa parte, ¿no? Porque es efectivamente para Ignacio el centro de la fe es la Eucaristía, el pan de Dios. Por lo tanto, si tú te despegas de la iglesia, del obispo, te pierdes del pan de Dios. Y para él eso es importante al punto que aquí lo menciona. Pareciera que no tiene nada que ver. El protestante si lo lee, dirá, pues ¿qué tiene que ver la Santa Cena que yo celebro con que yo esté unido a mi pastor? ¿Qué relación tiene eso? Para el católico tiene un montón de sentido eso. Pues sí, efectivamente, te estás saliendo del cuerpo de Cristo, te pierdes de la Eucaristía, estás pecando. Y el protestante, aunque se salga y funde su propia iglesia, no le importa, él celebra la cena del Señor por su cuenta. Es decir, no me gustó la enseñanza de mi pastor, fundo mi propia iglesia y yo hago la cena del Señor como a mí me gusta. Entonces no existe eso en el protestantismo de que te pierdas de la Eucaristía. Pero sí para Ignacio, es decir, que Ignacio sí es católico, ¿va? Porque dice, te privas del pan de Dios. ¿Por qué? Que dice, porque si la oración de uno o dos tiene tanta fuerza, acude, dice, ¿cuánta más la del obispo? Otra vez la unidad. Entonces vean que para Ignacio la oración no es la misma. Dice, él no tiene el mismo poder. Pueden ustedes reunirse y orar, pero ahora imagínate si lo haces con el representante de Dios. Pues más fuerza tiene. Ah, pues con razón. Mucha gente va con el sacerdote, con el anciano o con el obispo. Por favor, ore por mí usted. Ore, ore junto conmigo, ¿no? Yo quiero orar por un enfermo, usted también ore por mí. ¿Por qué? Porque exactamente está esa creencia de que una persona que sirve a Dios, que está sometida o está en un celibato incluso, ¿no? Ya ofreció su cuerpo y su sexualidad todo a Dios. Es una persona que está independientemente de su conducta, de sus pecados que está trabajando, eh, está muy perseverante en Dios, pues claro, ya lo vimos eso mil veces, ¿no? Ahí en la comunión de los santos, que la oración del justo lo puede más. Entonces, por eso dice aquí, Ignacio tiene la misma creencia, ¿no? Que los apóstoles. Entonces, dice eso, cuanto más la del obispo juntamente con toda la iglesia, pues mayor poder va a tener. Dice así pues, el que no acude a la reunión de los fieles, ese es ya un soberbio. Fíjense cómo lo llama Ignacio. El que no acude a la reunión de los fieles, ¿qué es eso? Pues la misa, donde vamos por el pan de Dios. Y esto lo quiero subrayar porque yo he visto protestantes en redes sociales que dicen que no hay que reunirnos, que eso, eh, no, que, y hay protestantes, yo vi una vez, hay un diálogo que tenían dos protestantes que estaban peleando por eso. Uno decía, es que yo no me congrego, y el otro lo estaba criticando, ¿cómo que no te congregas? Si la carta de Hebreos dice que hay que congregarnos, ahorita vamos a ver esa cita. No, pero y con justa razón le preguntaba al protestante, muéstrame un versículo donde diga que hay que congregarnos para salvarnos. No existe eso en la Biblia y efectivamente eso no existe en la Biblia. Nunca vas a encontrar un versículo que diga que hay que congregarnos para tener salvación, ¿no? Pero sí hay versículos donde dicen que se congregaban para la fracción del pan, ¿no? Ah, bueno, lo que hace el católico. ¿Y qué dice el católico de la fracción del pan? ¿Qué dice Jesús? Que el que me come, ¿no?
ese tendrá vida eterna. Ah, entonces la salvación sí está vinculada a la congregación con la Eucaristía y la Eucaristía con la vida eterna. Entonces el católico sí tiene una respuesta, ¿no? Pues yo creo en la Eucaristía, por eso me congrego, por eso yo tengo vida eterna. Pero el protestante que piensa que es un simbolito, ¿para qué se congrega? Y era un muy buen diálogo, es el que vi. Dije, es que sí es cierto, tiene razón ese protestante que sigue la sola escritura, incluso sí tiene razón en sacar esa conclusión, porque no está eso en la Biblia. Entonces las reglas del juego del protestante lo hacen no congregarse, algunos de ellos. Algunos otros van a decir, no, si me congrego, pues porque por razones tendrán, ¿no? Pero el católico sí tiene muy vinculada la Eucaristía con la vida eterna, entonces sí tenemos razones para congregarnos. Pero aquí, Ignacio, ¿qué les dice a esas personas que no se congregan? El que no acude a la reunión de los fieles, ese ya es un soberbio y él mismo pronuncia su propia sentencia. Estás condenado si no te reúnes. No, pero yo soy católico, pero no voy a misa. ¿No? Supongamos es el caso. ¿Cuántos católicos no conocen que dicen eso? Yo no voy a misa porque en la misa hay gente hipócrita, porque en la misa hay gente que va pero se porta mal, y yo soy una persona que no va a misa pero yo me porto bien, ¿no? ¿Qué vale más? Como si la misa fuera una reunión así como para ver fútbol, ¿no? O sea, como si fuera cualquier cosa. Toman la reunión de los domingos, al menos, ¿no? La misa de los domingos. Entonces, fíjense cómo en lugar de enaltecer la Eucaristía, la congregación de los católicos, la minimizan, ¿no? Al punto de decir, bueno, no, yo no me reúno, pero yo me porto bien. Entonces, ¿cómo le llamaría Ignacio a esa gente que no se reúne? ¿No? Y soberbios y pronuncia su propia sentencia. Porque escrito está, Dios resiste a los soberbios. Dice, pongamos, por ende, empeño en no resistir al obispo. No seas rebelde con el obispo, te está diciendo Ignacio. A fin de estar sometidos a Dios. Y está vinculado con Dios. No está separado. Yo sé que puede haber gente que me va a decir, no, Diego, pero acuérdate que, por ejemplo, ¿qué dices del obispo fulanito que se supo que era pederasta? El obispo, sí, eso ya lo sabemos, no somos tontos. Sabemos que hay obispos que se portan mal, pero aquí Ignacio lo que está diciendo, o está al menos, ¿no? A este obispo Onésimo, del que estamos hasta ahora seguros que era una persona ejemplar, que era una persona, incluso que acuérdense que la vez pasada leímos en los capítulos anteriores que Ignacio invitaba a que lo imitaran, es decir, imiten al obispo. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que era un obispo bueno, un obispo espiritual, un obispo de Dios. Claro que va a tener sus debilidades. Eso no lo vamos a imitar, eso no está en discusión. Pero lo que sí estamos diciendo es que debemos permanecer unidos. Entonces el obispo también puede necesitar, ¿no? De consejos de otros obispos, incluso, ¿por qué no de un laico? Entonces, claro que va a haber debilidades, pero vamos a imitar las cosas que conciernen a la doctrina, al depósito de fe, a lo que Dios manda, ¿no? Entonces, no nos vamos a estar fijando en las malas conductas y por eso, ya por eso juzgarlos y decir, no, por eso yo no sigo al obispo, no, no, no. Entonces, ¿qué subrayamos de aquí? La unidad. Dice que estéis tan templados con Él como la iglesia con Jesucristo. Entonces, ¿esta enseñanza de quién la aprendió? Pues probablemente de Pablo, al menos de esa hay constancia en la Biblia. Aquí la pongo. Esta, la carta también a los Efesios, ¿no? A los Efesios ya les dijo a Pablo, estén unidos, como Cristo está unido a su iglesia, en Efesios 5. Ah, bueno, pues Ignacio le escribe a los Efesios lo mismo. Esténse unidos con el obispo, como la iglesia está con Jesucristo, y Jesucristo con el Padre. Entonces aquí dice, esto enseñaba Pablo, igual lo mismo que Ignacio, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo, dice que es cabeza de la iglesia. Ah, entonces una cabeza siempre está pegada a un cuerpo, o un cuerpo a su cabeza. Entonces así como el marido está con la mujer ya unidos, fusionados, Cristo hizo una soldadura ahí, son una sola carne, de la misma manera que Cristo está unido a la iglesia. Aunque el protestante quiera separarla, no, la iglesia no salva, salva a Cristo, ¿no? Separando la cabeza del cuerpo. No, es que la iglesia, una vez yo oía un debate, ¿no? Un pastor que decía, no, Cristo salva, la iglesia no es Dios, la iglesia no salva. Sí, convenientemente hay que despreciar la iglesia porque tú no tienes cómo probar que tu iglesia viene de Cristo, por eso la desprecias, ¿no? Para quedarte con la pura cabeza. Entonces aquí la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. No dice, Cristo fue su Salvador, pero en un futuro se va a corromper la iglesia y dejará de ser su Salvador. No, es su Salvador. Siempre lo será. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, acuérdense, está sujeta. Así también las casadas lo estén a sus maridos. Del mismo modo, ¿no? Hace la analogía de la unión del marido y la mujer, de la unión con Cristo y su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo hay que amar a las mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Entonces, cuando un protestante me dice, no, es que la iglesia no importa, tú lo que importa es tener una relación con Cristo. Bueno, aquí dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, cuando tú me dices que la iglesia no importa, estás despreciando que Cristo se entregó por su iglesia. Entonces, la entrega de Cristo no importa, según el protestante, porque aquí lo que importa es que tengas una relación con Cristo personal. No importa la iglesia. Aunque Cristo dio su vida por ella, no importa, según el protestante. Hay que poner atención, ¿no? Este versículo, como para hacer esas afirmaciones en el protestantismo. Y continuó diciendo Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Como forman un solo cuerpo, una sola carne, el marido y la mujer, está invitando a los esposos a que pues amen a su mujer, amen a su propia carne. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso debe hacer el hombre, el marido, sustentar y cuidar a su mujer. ¿Cómo? ¿A ejemplo de quién? Ah, pues como Cristo lo hace con la iglesia, otra vez, aquí está en rojo, ¿no? Cristo alimenta a su iglesia, la sustenta, no la abandona. Falso eso, que se corrompió la iglesia, que la abandonó Cristo. Jamás Cristo hace eso. Cristo lo prometió y Pablo aquí nos da constancia, que él no va a dejar a su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el matrimonio es indisoluble? ¿Y por qué no hay causales que tengan que ver con la conducta del esposo? Una vez que fue legítimo el matrimonio, a partir de ahora parece ser que a la iglesia no le importa la conducta del marido o de la esposa. Es decir, puede ser infiel el esposo, puede ser infiel la esposa, pero eso no es una causal para que se haya una nulidad en el matrimonio. Las causales suelen ser cosas que son antes del matrimonio, que tú no conocías, casi siempre son deshonestidades. Yo no sabía que era casado, yo no sabía que, por ejemplo, no podía tener hijos, y al final me lo dijo ya después de casados. Son otras cosas que te llevan a tener un matrimonio nulo. ¿A qué quiero decir con esto? Que así como la conducta después del matrimonio, que ya fue legítimo, no es causal para que haya un divorcio o una disolución del matrimonio, de la misma manera no es causal que la iglesia se portó mal y por eso Cristo se va a separar de su iglesia. Porque eso es lo que sostiene el protestante. Es que la iglesia abandonó a Cristo, no es que Cristo abandonó su iglesia. La iglesia católica sí es la iglesia que viene de los apóstoles, pero abandonó a Cristo con sus prácticas paganas. No, porque es indisoluble eso. No depende de la conducta de la gente. Cristo permanece unido y Él es fiel. Igual que un marido es fiel aunque su mujer se portó mal, el matrimonio es para perdonar. Entonces, aunque haya conductas rebeldes, pero esa unión permanece, es indisoluble. ¿Qué dice Jesús? Lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Ah, ejemplo de quién, de que aquí me lo dice Pablo. De esa misma manera, en esa soldadura, en esa unidad, está unido Cristo a su iglesia. Es decir, que aunque la iglesia se porte mal o sus miembros ahí anden haciendo cosas indebidas, Cristo permanece como esposo fiel. Es indisoluble esa unión. Entonces aquí, y algo que también nos recuerda que subrayo, es la siguiente parte. Ya hablamos de la unidad de Cristo con su iglesia. Jesús, a ejemplo de quién, así como Cristo está unido con el Padre. Entonces, cuando dicen algunos cristianos, ¿no? Es que se separó la iglesia de Cristo. Bueno, es tanto como decir que Cristo se separó del Padre. Al menos Ignacio da enseñanza de eso. Pues así le enseñaron los apóstoles, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? ¿Cuándo comprendimos o de dónde aprendió eso Ignacio? De que Jesucristo está unido al Padre de la misma manera que Cristo está anclado, unido a la iglesia, de la misma manera que hay que estar unidos al obispo. Bueno, pues en Juan 17:22, cuando hace la oración, Cristo habla de esa intimidad que tiene con el Padre. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿A ejemplo de quién? Así como nosotros, está hablando con el Padre, ¿no? Así como nosotros somos uno. Le está diciendo al Padre, tú y yo somos uno, que así permanezcan ellos unidos. Está orando ahí en Getsemaní. ¿Cómo se parece esta enseñanza y la de Ignacio, ¿no? A estos versos que dice Ignacio. Bueno, aquí nosotros que entendemos los trinitarios, que Jesús y el Padre somos uno. Pues sí, un Dios en tres personas. Pero ¿qué entiende el unicitario? Aquí Jesús está diciendo que Él es el Padre. Entonces Jesús yo creo que aquí habla solo, ¿no? Porque si es el mismo, está hablando con la nada, Jesús. No, así no es la enseñanza bíblica. Jesús habla con alguien más, no está hablando con la nada o consigo mismo, está hablando con el Padre. Aquí otro versículo que también aclara esa unidad que hay entre Jesucristo y el Padre. Noten, habla de unidad. Trinidad, tres en uno, ¿no? Unidad. O al menos aquí entre el Padre y Jesús, ¿no? Se distinguen las dos personas. En Juan 10, 29 al 30, mi Padre.
que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando del rebaño, ¿no? Alguien más le dio el rebaño, no se lo dio a sí mismo. Yo y el Padre somos, uno somos. No dice somos una persona, ¿eh? Eso, eso te lo impusieron a ti que eres unicitario, que ahí debes de entender que son una persona, no lo dice. Dice que son uno, nada más, que hay una unidad. Así como yo puedo decir, Rigo, Areli, y todos ustedes, los católicos que se me están viendo, somos uno, un cuerpo con Cristo, ¿no? Ah, no, pero somos diferentes personas, pero hacemos un solo cuerpo, que se llama iglesia. Ah, bueno, de esa misma manera, eso es lo que está queriendo decir Jesús. Somos personas distintas, pero somos uno. Esa es la unidad a la que se refiere. De la misma manera que si yo me caso con alguien, con Dianita, ¿va? Con Marce, vamos a ser uno, una sola carne. Hay una unidad mística, ¿no? Pero no significa que yo, porque hay una unidad con Diana, Diana es Diego y Diego es Diana. No, no somos la misma persona, somos diferentes. Es lo que quiero que vean en estos versículos antes de que alguien empiece a decir que estás diciendo que es la misma persona, eres unicitario. No, trinitarios. Juan 14 también dice algo parecido. Jesús le dijo, tanto tiempo, a Felipe, ¿se acuerdan que le preguntó, no? Muéstranos al Padre. ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ah? Fíjense esa enseñanza cómo tiene eco en las palabras de Ignacio. Jesucristo y el Padre son uno. Están unidos, tienen una relación estrecha. Porque Jesucristo se los enseñó aquí en Juan 14:9. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, pero noten que dice Jesucristo, no dice Jesucristo, yo soy el Padre y el Padre soy yo. No, Jesucristo dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme con las mismas obras. Entonces, sí, aclaro esto porque estos versículos que aquí les estoy mostrando, normalmente los universitarios los van a usar para decir que la Trinidad es falsa, ¿no? Vamos a ver también la Trinidad más adelante. Unas cartas de Ignacio, que está bien interesante lo que dice Ignacio, les va a recordar al credo católico y especialmente la parte de la Trinidad. Eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver en la carta de Efesios, pero vamos a ver ya enseñanzas que apuntan a la Trinidad y no a la unicidad, ¿eh? Conste. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Que cuando dice Jesús, yo estoy en el Padre, no está diciendo yo soy el Padre. Está diciendo que estamos muy unidos, tenemos una estrecha relación. Somos diferentes personas, pero estamos unidos en un solo Dios. ¿Por qué? Porque sería equivalente a como cuando, ¿se acuerdan cuando San Pablo le dice ahí en Gálatas 2:20? Dice, Cristo que vive en mí. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice San Pablo? Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces aquí el unicitario que dice, aquí dice, el Padre mora en mí, significa que Jesús es el Padre. Ah, bueno, entonces ahí donde Pablo dice que Cristo mora en mí o Cristo está en mí en Gálatas, significa que Pablo es Jesús, ¿no? Sería la misma lógica. Los dos dicen la misma frase. Ah, no, pero el protestante unicitario aquí dice, no, aquí Jesús dice que es el Padre. Bueno, entonces Pablo es Jesús. Hay que usar la misma lógica. ¿Por qué en un versículo si dices que son la misma persona y en el otro no dices que Pablo es el mismo Jesús? Porque ahí no, porque es diferente. Si dicen la misma frase. Ah, no, ¿verdad? Entonces, si vamos a usar una regla para medir uno, pues usa la misma regla para medir el otro. Entonces, no son la misma persona, Pablo y Jesús, aunque Pablo diga que es Cristo que vive en mí, bueno, de la misma manera, aunque aquí Jesús dice, el Padre mora en mí, no significa que son la misma persona, ¿no? Entonces, hay que ser consistentes cuando explicamos una cosa o la otra. Aquí la parte de la Eucaristía, ¿no? Que dice, que subrayamos de este capítulo, que dice que nadie se llame a engaño. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan de Dios. ¿Y esto a qué nos recuerda? A cierta enseñanza que nos dio también Pablo, de personas que no estaban conforme al altar. También, en esos términos de sacrificio lo menciona. Son altares donde se sacrifica, ¿no? En esos términos se habla. ¿Ahora entienden por qué el pan de Dios es un sacrificio? ¿Por qué Ignacio también ya de una manera indirecta aquí lo viene diciendo? Si está el pan de Dios en un altar, es un sacrificio. Y ya lo vimos en la Eucaristía, ¿no?
No, Diego, pero un sacrificio es alguien muerto. Sí lo hacía el pueblo hebreo, claro. Pero acuérdense que los levitas hacían sacrificios cruentos, pero también incruentos. Había derramamientos de sangre, pero también había sacrificios considerados sacrificios, pero solo eran pan y vino. Eso, si mal no recuerdo, que está en Levítico 7, algo que le llaman minja en hebreo, es decir, sacrificio incruento, ofrecer pan y vino. Eso lo hacían en el pan de la presencia. Era un ofrecimiento, una ofrenda a Dios, de la misma manera que era una ofrenda a Dios un animal muerto o sacrificado. Bueno, pues Cristo me da una unidad en esos sacrificios. Él se muestra como un cordero que va a sufrir, pero en la última cena nos deja pan y vino. ¿Qué es eso? Le llamamos altar. Entonces, de acuerdo a ciertas conductas, dice aquí Ignacio que te privas de la Eucaristía. ¿Cuándo ustedes han visto que en el culto protestante en la Santa Cena le dicen a las personas, no, tú no puedes participar de la Santa Cena porque no estás en gracia? Eso yo creo que no existe, ¿eh? Porque ellos como no ven la Eucaristía como algo real, sino como una representación, entonces pues todos pueden participar. Ujú. Pero aquí Pablo que me dice lo mismo que Ignacio, que si no ando yo bien, no soy digno, no puedo participar del pan. Que dice aquí en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así. Es decir, que dice, examínese, sé honesto contigo mismo, ¿cómo andas? Y dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, y aquí subraya algo bien interesante, ¿qué es indignamente? Cuando no disiernes que ahí está el cuerpo del Señor, que dice juicio, come y bebe para sí. ¿Qué significa esto? Que si yo soy católico eh, y no discierno que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, y aún así participo del altar, pero soy indigno, entonces bebo una condena o como una condena. Entonces debo tener cuidado. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Son consecuencias de comer y beber indignamente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y no solamente lo dice en el capítulo 11, también lo dice en el capítulo 10 de esta misma carta, aquí lo muestro, ¿no? Que habla del altar. ¿Qué dice aquí Ignacio aquí arriba? En el ámbito del altar. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, dice aquí Pablo. Es decir, hay un vínculo entre un sacrificio y altar. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que la cena del Señor no es un sacrificio? Si aquí me lo está enseñando Ignacio y lo corrobora incluso Pablo. Y van a ver, porque aquí habla de la mesa del Señor en términos de sacrificio. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Ah, con razón. ¿Qué me está enseñando aquí Pablo? Que hay dos bandos. Los paganos que hacen sacrificios a sus ídolos y tú, si eres cristiano, no debes participar de eso porque entras en comunión con demonios. Ah, pero hay una contraparte. Está el sacrificio y el altar de Dios, la Eucaristía. Y ahí, ¿qué sentido tendría para Pablo que tú ahí entras en comunión con Dios si solo es una obra de teatro, si solo es un simbolismo? No, es que es real la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, tu comunión es real. Entonces, ¿cómo es posible que mejor haciendo sacrificios de paganos comes y entras en comunión con demonios, pero aquí haces la cena del Señor o como lo quieras llamar y no entras en comunión con Dios ahí porque solo es un símbolo? No, es que es real y tiene que ser real la Eucaristía por eso. Entonces se vuelve lógico que comamos y bebamos la carne y la sangre de Jesús, ¿no? Entonces es lo que aquí me está diciendo Pablo en esos términos de sacrificio. Entonces dice, y no quiero que vosotros hagáis partícipes de los demonios. Pues claro, no puede ser partícipe de esos sacrificios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces aquí la enseñanza es esa, que hay ciertas cosas que me van a privar del altar de Dios, según Ignacio. ¿De quién lo aprendió? De los apóstoles, de Pablo, que dice también lo mismo, que hay cosas que me van a hacer indigno y no, y precisamente no debería participar del altar. ¿De cuál? Del pan de Dios, de la Eucaristía, de la mesa del Señor, de la copa del Señor. Entonces es una enseñanza apostólica esta, de que bajo ciertas condiciones, yo por ejemplo,
Yo también soy parte de ese grupo a veces, del cual no puedo participar de la Eucaristía. No quiero esa condena para mí, tengo que ser honesto, examinarme a mí mismo, confesar mis pecados y después participo, ¿vale? Entonces aquí Ignacio me subraya esa parte. No puedo participar del altar, pero aquí Ignacio en este caso se refería a cuando estás desunido de la iglesia, no te unes al obispo. Entonces, bueno, pues ya tú podrás celebrar tu cena del Señor aparte, pero pues no va a ser legítima porque no está ahí el obispo, según Ignacio, ¿no? Hay que estar unidos a él para que todo esto sea legítimo. Lo vamos a ir viendo, ¿eh? No es la primera vez que se va a hablar de la Eucaristía. Varias veces Ignacio va a hablar de la Eucaristía y se va a referir.